Cuando juegas billar, forzosamente debes alinear el taco con la bola blanca y con el punto idóneo de la bola a la que quieres golpear. Si no respetas esta alineación, es muy difícil que obtengas los resultados que buscas, pues se perdería la dirección de la fuerza que aplicas. Siguiendo con esta misma lógica, cuando golpeas, para que la fuerza que aplicas en tu puño sea correctamente transferida al objetivo que deseas, deberías usar el hueso de tu puño o metacarpo que se pueda alinear con tu radio, que es el hueso de tu antebrazo. Y así, utilizando geometría básica o incluso una simple regla, encontramos que solo 2 de ellos pueden cumplir con dicho requisito. Pero si alineas el metacarpo de tu dedo índice, tendrás la desventaja de que el cuerpo de tu puño como unidad quedaría desalineado hacia adentro con respecto a tu muñeca, provocando que con el impacto puedas sufrir una lesión llamada luxación, que es algo desde luego indeseable, muy doloroso y que debes evitar. Ahora, si alineas el metacarpo de tu dedo medio, el cuerpo de tu puño ahora estaría desalineado hacia afuera con respecto a tu muñeca, con el mismo riesgo de luxarse con el impacto. Y esto termina descartando ambas opciones. Lo que va a resolver el dilema es juntar y usar ambos metacarpos. Y de este modo no solo obtenemos un puño alineado con tu muñeca, sino que también estamos uniendo 2 huesos para realizar el mismo trabajo juntos, y por ende reforzando nuestro golpe al doble, al menos en esta sección. Adicionalmente, existe un serio riesgo latente, escondido pero lamentablemente con un altísimo número de incidencias, de que al golpear con el metacarpo de los dedos anular o meñique, se produzca lo que comúnmente se le conoce como la fractura del boxeador, que se genera por golpear con los nudillos de dichos dedos, dejando el puño mal cerrado, fracturando así el cuello del metacarpo de cualquiera de estos 2 dedos, que a fin de cuentas son más pequeños y frágiles que los del índice y medio correspondientes. Por eso, el impacto lo debes hacer siempre con los 2 nudillos de los dedos índice y medio al mismo tiempo, pero respetando cada vez la alineación hasta tu codo. Cabe recordar que dicha alineación debe respetarse también en el eje horizontal, pues cualquier inclinación hacia arriba o hacia abajo te expondría también al riesgo de lesionar tu muñeca. Así que por tu bien, respeta estos conceptos y asegura que tus muñecas siempre van a estar ahí para ti.